Movidas y movidos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me presento con ustedes. Para quien no me conozca, mi nombre es Renata Calderón Neri. Soy agente de seguro certificada, creadora de la nave del movido y actualmente trabajo para la compañía Seguros Monterrey New York Life. Bienvenidas y bienvenidos a este primer Facebook Live en el que esperamos que aprendan muchísimo y los animemos a moverse al camino del bienestar. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Carlos Ambrís Rodríguez, médico cirujano y partero, moreliano de nacimiento y titulado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Ocampo. El doctor Ambrís cuenta con una experiencia amplia en el área médica, que incluye 4 años de experiencia en múltiples hospitales particulares en la ciudad de Morelia, Michoacán, y desde el año 2010 ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que brinda su atención en el área de medicina familiar y actualmente en urgencias en el Hospital General de Zona número 27, Tlatelolco. El doctor también cuenta con un consultorio particular y brinda una excelente atención médica. Si desean conocer horarios de atención, dirección y número telefónico para contactarlo, con gusto les compartiremos estos datos al finalizar este live. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y sobre todo su tiempo. Para comenzar, quisiera explicar el motivo por el que nos reunimos el día de hoy. En el año de 1991, la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes crearon el Día Mundial de la Diabetes, designando el 14 de noviembre como día oficial para esta conmemoración, con la finalidad de exponer el aumento de casos de esta enfermedad, así como incentivar la prevención en la población mundial. El día de hoy nos reunimos para conocer más detalles sobre esta enfermedad, desde el aspecto médico y también en consecuencias desde el aspecto financiero. Entonces, doctor, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Por favor, explíquenos, ¿qué es la diabetes? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Ambrís Rodríguez, soy médico cirujano y partero. Actualmente trabajo, como lo comentó ella, en el Hospital General de Zona número 27, en el área de urgencias, Tlatelolco. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa. Realmente es una enfermedad de salud mundial grave. Realmente aquí en Latinoamérica la diabetes ocupa el segundo lugar en México de enfermedades crónico-degenerativas. Es una enfermedad que tiene múltiples factores de riesgo, ¿sí? Y así también múltiples complicaciones, ¿no? Realmente esta enfermedad es causada por una resistencia a la acción de la insulina, ¿sí? Esta insulina se secreta en las células beta del páncreas, ¿no? Realmente es una enfermedad actualmente pues muy de moda y que a muchas personas las puede lastimar emocionalmente porque se preocupan al no saber realmente cuál es la causa de esta enfermedad y cómo la pueden controlar, incluso cómo pueden prevenirla, ¿no? Que es lo más importante de todo. Medicamentos hay muchos. Correcto. Actualmente, como lo comentábamos, ya las poblaciones jóvenes en México son las más factibles a que tengan o que padezcan de esta enfermedad, ¿no? En tu experiencia y obviamente en la parte médica, ¿cuáles son los tipos de diabetes que están afectando actualmente? Primero, saber qué tipos de diabetes existen y cuáles son los que has visto que están en aumento en México. Son dos principalmente, aunque hay varias, ¿no? Dos principalmente, que es la más común, la diabetes mellitus tipo 2 y la tipo 1. Está la otra que es la diabetes gestacional. Okay. Está otra que es la diabetes insípida y etcétera. Bueno, hablemos de las dos principales, que es la diabetes tipo 1 y la 2. La diabetes tipo 1 se le conoce también como la diabetes juvenil. Se da normalmente en personas pues jóvenes, como lo dicen, ¿no? Esta enfermedad es totalmente una diabetes insulino dependiente, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque aquí en esta enfermedad lo que es la causa principal es que el sistema inmunitario del cuerpo ataca el propio cuerpo. Entonces, realmente las células beta del páncreas no secretan la cantidad de insulina como la debe de secretar, ¿sí? Y también la misma calidad.
Entonces, por eso es que los pacientes de tipo 1 son insulino dependientes toda la vida. Está la tipo 2, que esta se da más, se da también en jóvenes, pero también se da en personas adultas. Tiene varios factores de riesgo, ¿no? Principalmente es el sedentarismo, la obesidad, ¿sí? Enfermedades aparte, ¿no? Adyacentes, ¿no? Como la hipertensión arterial, ¿no? Pero principalmente son también cuestiones hereditarias, genéticas, que no todo lo genético quiere decir que lo tienes que presentar. Pero actualmente por el tipo de alimentación, pues se da mucho este tipo de enfermedades, ¿no? La diabetes tipo 2. La gestacional es prácticamente lo mismo, pero durante el embarazo, ¿no? Que la paciente que desarrolla diabetes gestacional durante el embarazo, pues tiene muchas posibilidades también de que desarrolle diabetes mellitus tipo 2 posteriormente. Y normalmente pues son personas que tienen malos hábitos alimenticios, ¿sí? Y tienen un sedentarismo por un extremo también. En la diabetes gestacional, ¿se elimina la diabetes cuando nace el bebé? ¿O ya es una mujer que puede ser diabética a partir de ahí? Es variable, ¿no? Hay personas que son diabéticas durante el embarazo, la diabetes gestacional, al término, ¿sí? Del embarazo, ¿sí? Ya en lo que viene siendo el puerperio, inmediato, se tiene que estar vigilando constantemente precisamente los niveles de glucosa durante ese proceso para poder confirmar, ¿sí? O no el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en la paciente. Okay. Es importante. Y más porque puede tener complicaciones durante el embarazo, la paciente y el producto. Pero fuera de estas, de las tres, que es más común la diabetes mellitus tipo 2. Pues digo, ¿qué es lo que más tenemos a la mano? Pues digo, malos hábitos. Es la más común y justamente como lo comentas, los malos hábitos son los que impulsan también a desarrollarla. Así es. En el caso de la diabetes infantil, ¿cómo es la agresividad de la enfermedad en niños? Mira, sí es un poquito a lo mejor más difícil de controlar, ¿sí? Pero no imposible. ¿Por qué? Porque tiene que tener mayor vigilancia de las cuestiones de la glucosa, de las tomas constantes, del peso del paciente, ¿sí? Porque a través del peso se va modificando la dosis de la insulina, ¿no? Entonces, por eso es que es un poquito más complicada, ¿sí? El control. Que se puede controlar muy bien, sí, porque a través de la insulina, pues es una manera muy viable, ¿no? de poder tener ese control de los niveles deseables de la glucosa. En la diabetes mellitus tipo 2 pues es algo distinto, ¿no? Pero al final de cuentas las dos llevan a las mismas complicaciones, tarde que temprano, ¿no? Claro que si te cuidas, pues más tiempo vas a tardar en llegar a esas complicaciones, ¿no? Que son múltiples, completamente múltiples. Y mucha gente, el paciente que es diabético de tipo 1, inmediatamente se da cuenta que es diabético. En la diabetes mellitus tipo 2, el paciente puede pasar un tiempo sin que se dé cuenta de ello, hasta que no se establecen ya síntomas y ya estudios de laboratorio como tal. La llamada diabetes silenciosa, ¿no? Es como la presión arterial, esa es el signo silencioso. Ok, ahorita vamos a pasar justamente un poquito más adelante a las etapas de saber reconocer cuáles son las indicaciones que te da tu cuerpo para como esas primeras alertas, ¿no? Pero antes de eso me gustaría que pudiéramos revisar justo algunas estadísticas en donde nosotros pues checamos cómo vamos en cuestión a la atención médica de la enfermedad en México y pues también checar cuáles son las estadísticas reales actuales, porque obviamente la pandemia llegó a afectar muchísimo esta situación donde no tenemos un control, ¿no? Les voy a hacer llegar un material al finalizar del live para quien así guste, para que podamos checar justo estas estadísticas visualmente, pero pues sabemos que en el año 2020, donde se realizó el último censo sobre salud por parte del INEGI, aproximadamente el 14% de las personas, de un total de 100%, que fallecieron en este año, fallecieron a causa de la diabetes mellitus. Es un aproximado de 151.019 personas, del total del 1.086.743. Eso es en cuestión a estadísticas por fallecimiento.
Lamentablemente, la mayor parte de esta población que falleció en ese momento, el 52% eran hombres, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre el por qué afecta más a los hombres, y el 48% fueron mujeres. En tu experiencia de atención, ¿cuáles son esos hábitos que llegan a tener los hombres y las mujeres para desarrollar esta enfermedad? Malos hábitos. Incluso me voy a atrever a decir algo. Creo que es un poquito al par, o hasta un poquito, pienso yo, por la cantidad de pacientes que uno ve en los servicios, es más la mujer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene menos posibilidades a lo mejor de tener una vida de una actividad física más constante por las cuestiones de la casa, los trabajos, igual el hombre, ¿no? El hombre pues, realmente, ambos tienen que ver totalmente a la alimentación, ¿sí? O sea, ya incluso lo que son las cuestiones genéticas, sí, son muy importantes como te comento, pero el hecho de que sea tanto como que el hombre y la mujer, pienso yo en mi experiencia que no hay mucha diferencia. Okay. Creo que va mucho al par, ¿no? Y actualmente tiene que ver mucho, insisto, con los malos hábitos alimenticios que tenemos, ¿no? Con una vida sedentaria. Uh-huh. ¿Sí? Actualmente a mis pacientes, digo, les comento, métanse a internet, investiguen, ¿sí? Porque muchas veces se cierran el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no saben en qué consiste la enfermedad y principalmente no saben qué comer, ¿no? Entonces no es tanto de un género, ¿no? Pienso que ya es una cuestión general, ¿no? En general, sí, exactamente, que creo que la alimentación de comida chatarra siempre va a ser más accesible que lamentablemente acceder a una alimentación saludable, ¿no? Vas a tener incluso económicamente mejor acceso, mayor acceso a la comida rápida, a la comida que te va a generar una gran cantidad de carbohidratos, que una alimentación que puede incluir verdura, frutas, alimentación que te genere una proteína y además que cuide tu salud, ¿no? Que no aumente alguna situación de triglicéridos, colesterol. Entonces, lamentablemente creo que en México, muy similar a Estados Unidos, estamos teniendo un avance justo de esta enfermedad por, en parte, los malos hábitos, pero también la situación económica que estamos atravesando, ¿no? Y bueno, actualmente estamos teniendo un aumento de casos mundiales en donde se proyecta que para el 2030 van a ser más de 500 millones de personas con esta enfermedad. Y para el 2045 se proyecta que va a aumentar el caso a 750 millones de personas que van a sufrir esta enfermedad. Entonces está creciendo a lo bestia. A lo que era en 1980 era de 108 millones a nivel mundial de pacientes diagnosticados por diabetes mellitus tipo 2. En el año 2016, si no mal recuerdo, fueron de 480 millones. ¿Crees que aumentó la diabetes por ahora en esta situación de COVID? Claro, por supuesto que sí. Por la vida sedentaria. Por la vida sedentaria, por la alimentación, ¿no? Exactamente. Por ahí teníamos justo una preguntita también que tenía que ver como la relación entre el COVID con pues justamente con la diabetes. Había personas que después de un diagnóstico de COVID y de pasar la enfermedad, llegaban a tener un diagnóstico de diabetes. ¿Tiene relación? ¿Hubo relación? ¿En qué se basa esa relación? Que al final de cuentas, recuerda que todo es, la parte del COVID fue una cuestión inmunitaria, ¿no? También, en la cual pues afecta a múltiples sistemas y órganos, ¿verdad? Uno de ellos principalmente pues es el páncreas, ¿no? El riñón, es muy importante, ¿no? Para esta cuestión del control de la diabetes. Realmente tuvo que ver mucho el hecho de la vida sedentaria, como comentas, ¿no? El estrés tiene que ver bastante, ¿no? El tipo de alimentación que se tuvo durante todo ese tiempo, ¿sí? Créeme que repercutió en bastantes pacientes. Los que estaban realmente ya diagnosticados con diabetes durante el proceso de la pandemia y que estuvieron enfermos, pues no digo que al 100% todos, pero sí un 50%, sí presentaron una sintomatología leve. El otro 30%, ¿sí? Un poquito moderada, y el resto pues desafortunadamente pues muchos fallecieron, ¿no? Por cuestiones, porque pues muchos tenían una obesidad mórbida o sobrepeso. Entonces tiene que ver mucho en esta cuestión lo del COVID,
sí, mucho el tipo de vida que llevamos, ¿no? La vida sedentaria, pero tiene que ver mucho el estado emocional, créeme. El estado emocional te puede deprimir y es en automático en cuestiones hormonales, como la insulina, ¿sí? También existen alteraciones, ¿no?, en la secreción del páncreas. Entonces, sí repercute bastante ahora. En cuestión de la diabetes, para que se pueda controlar un poquito más o se puedan nivelar los niveles de glucosa, es importante que el paciente tome agua, sin que tenga falla renal crónica, ¿verdad? Eso es importante. Pero sí es importante que tome abundantes líquidos claros, porque entre más tome agua, supongamos toma de 2 a 3 litros al día, como agua de tiempo, fuera la que adquieren los alimentos, tiende a diluirse más la glucosa y tiende a bajar más. Cuando un paciente está deshidratado o tiene una infección de vías urinarias, el COVID, sí, que tiene un síndrome febril, normalmente los niveles de glucosa se disparan completamente, ¿no? Aparte, recuerda que también cuando tenemos fiebre uno se deshidrata. Cuando uno está con una dificultad respiratoria, también uno se deshidrata y es cuando los niveles de glucosa también tienden a subir. ¿Sí? Entonces, durante la pandemia sí fue un poquito pues complicado para los pacientes diagnosticados con tal diabetes mellitus, ¿no? Porque sí el control era un poquito más difícil para ellos, ¿no? En muchas cuestiones, ¿no? En muchas cuestiones, tanto económicamente también, porque muchos pacientes de ellos, o sea, se enfermaba el papá diabético, los demás diabéticos, no hay dinero, o sea, son muchas cuestiones, ¿no? Entonces realmente sí afectó bastante la pandemia a pacientes con diabetes mellitus. Entiendo. Vamos a hablar un poquito sobre la prevención, la importancia del prevenir antes de lamentar, porque justamente la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa a muy largo plazo, que si no te cuidas te puede llevar en 10 años, pero si tienes un buen control, puedes incluso hasta llevar una óptima calidad de vida o media si tomas un tratamiento. Entonces, me gustaría hablar sobre algunos consejos médicos para poder prevenir, principales para ti que has observado a lo largo de este tiempo. Pues principalmente estar bien conscientes de que tenemos que tener un cambio. Porque no se puede empezar cambiando una alimentación, irse al gimnasio, ir a correr. No, principalmente debes estar consciente que necesitas que tener un cambio, ¿no? Un cambio de hábitos. Mucha gente, ¿sabes qué, Renata? Lo ve como algo malo. Sí, tengo diabetes, ya se me fue la vida, ¿no? No, es una oportunidad de un cambio. O sea, si lo ves de una manera distinta, desde un punto de vista positivo, pues es bueno que te dio diabetes. Por alguna parte, no muchos van a decir, ¿cómo crees, no? Pues sí, porque te obliga a cambiar los hábitos, ¿no? Te obliga a cambiar tu vida, ¿sí? Tu estilo de vida, ¿no? O sea, vas a mejorar, es para algo que vas a mejorar, ¿sí? Si tú te cuidas bastante bien, pues lógico que vas a tener una vida con buena calidad. Pero si te enfermas, te diagnostican como diabético, te deprimes, dices, te tiras, ¿sabes qué? Pues ya me tengo que morir de algo, ¿no? ¿Cómo crees? No, ese pensamiento te va a llevar a que tengas más complicaciones, ¿no? Y te puedas así enfermar más rápido. Tenemos que recordar que en esta vida no estamos solos, tenemos una familia, y si un paciente se diagnostica como diabetes y se deprime, se tira, lógico que se lleva a la familia. Entonces, debe de estar uno bien consciente que debe tener un cambio. Yo siempre he dicho que es un tripié en la enfermedad de la diabetes. Si ese tripié lo tienes, todo va a fluir. Es la actividad física, una alimentación sana en calidad y en cantidad, ¿sí? Y el tratamiento médico, como debe de ser. Esas tres pautas son importantes para un buen control, ¿sí? El hecho de que estamos actualmente con redes sociales, con mucha información en internet, pues nos da mucha facilidad para sacar recetas, ¿no? Que mucha gente se cierra, ¿no? ¿Qué voy a comer, no? Pues hay muchas recetas, uno puede informarse, ¿sí? Tener la actitud de levantar tu cuerpo en la mañana y ponerlo a que tenga una actividad física. De bajo impacto a lo mejor todo es un proceso, no es de que te vayas a ir a matar, ¿no? Hacer actividad física. Depende mucho de la edad del paciente, ¿sí? De las condiciones del paciente, de las posibilidades económicas y sociables del paciente también, ¿no? El entorno en donde se está desarrollando es importante también, ¿sí? El apoyo psicológico, emocional de la familia, ¿sí? En los niños que cursan con la diabetes mellitus tipo 1,
¿sí? Pues por parte de los papás, ¿no? Que son los que a través de ellos pues, va a tener un mejor control el hijo, ¿no? O el Ujú. paciente que sea diagnosticado, ¿no? Entonces, sí es importante, pues, controlar el peso constantemente, acudir a un nutriólogo, a un endocrinólogo en algunos momentos, a un dietista, ¿sí? E ir a inscribirse a lo mejor a alguna actividad física. Digo yo, no es necesariamente que vayan a ponerse, ir a levantar pesas, ¿no? O irse a correr como loco en una caminadora, ¿no? De acuerdo a las posibilidades de los gustos de cada quien, el chiste es que se mantenga activo el cuerpo, ¿sí? Ujú. Que se hidrate bien, dejar todo lo que son los carbohidratos, el café, el refresco, toda la garnacha, prácticamente, ¿no? Son los malos hábitos, ¿sí? Las grasas, los empanizados, o sea, realmente lo que te va a complicar. Y si ya tienes una herencia bien cimentada de padres, abuelos, Abuelos, hermanos, tíos, familia. diabéticos, lógico que te vas a enfermar, ¿no? Ujú. Que tiene sus excepciones, ¿no? De verdad, ¿no? Hay gente que está súper sana, ¿no? Y tiene una familia muy enferma. Pero es raro, sí es raro. Realmente todo se puede controlar. A ver, yo he tenido pacientes realmente que no son pocos, han sido, me atrevo a decir, unos 14 en los últimos 10 años. Pero digo, para mí es mucho porque en cantidad de pacientes que les he suspendido el tratamiento médico y se han cuidado nada más con los puros hábitos, Ujú. ¿sí? Llegar a unos controles. Nos estábamos, habíamos hablado justo sobre cuánto tiempo dura una persona con un diagnóstico ya de diabetes sin tener un cambio en su alimentación, sin tomar un tratamiento, sin tener un cambio de hábitos. En tiempo, en años, aproximadamente, a ojo de buen médico, cuánto es lo que podría durar una persona antes de desarrollar o al momento de desarrollar una consecuencia de esta enfermedad. Una complicación ya diagnosticado, sin que se cuide, sin que se trate, híjole, pues sí está un poquito complicado, más o menos yo pienso que de un año, porque, pues imagínate, si no está, si debuta un paciente por arriba de 200 miligramos por decilitro, pues imagínate la calidad de vida que va a tener, o sea, si no se cuida. Lógico que si no se cuida hasta ni siquiera una semana o un mes, va a tardar en llegar al servicio de urgencias, ¿sí? Con los niveles altísimos, en los cuales caen en una cetoacidosis diabética y caen en un coma diabético. Pues ya son situaciones de urgencia reales, ¿no? Ahora, también hay otras personas que, digo, duran hasta años, ¿no? Duran 2, 3 años, ¿no? ¿Sí? Porque optan por otras medidas de cuidados, ¿no? Alternativos, ¿sí? Que el té, que las hierbas, la medicina homeopática, ¿sí? Entonces, hay diferentes opciones que toman ellos antes de realmente pues estar conscientes de que tienen un problema que tiene que estar bien vigilado, ¿no? Que tiene que estar bien controlado. No lo aceptan y buscan otras opciones. Entonces realmente sí es muy variable el tiempo, pero duran poco tiempo. La calidad de vida, bueno, pues, ¿qué te digo? Va a ser muy deficiente, tanto para ellos como para la familia, realmente, ¿no? Ujú. En general, en general. Y hay mucha gente que se tira y dice, ¿sabes qué? Ya soy diabético, pues algo me tengo que morir, pues sigo comiendo lo mismo, ¿no? Total. Pero llega un momento en que ya las complicaciones los hacen pensar de otra manera. No, pues es que sí me siento mal. Ya ahora sí voy con el doctor, con el médico, voy al instituto, voy a medicina familiar, voy al similar, voy a lo que sea. Y a lo mejor se pueden controlar, pero ya está ya degenerado hasta cierto punto el paciente, ¿no? Ujú. A nivel orgánico, ¿no? Por el mal control que ha tenido, Para por, el mal por control. la falta que ha tenido de control. Y al contrario de estas personas, alguien que sí cambia hábitos, que sí toma un tratamiento, que sí sigue de acuerdo al transcurso de un diagnóstico, ¿cuánto podría llegar a vivir? Pues simplemente como te comentaba hace rato, pacientes que se controlan bien en general, completamente en su vida, la cambian radicalmente, pues hasta sin tratamiento, pueden morir diabéticos, ¿no? Completamente, o sea, a una De edad ya otras adulta, ¿no? causas. Ujú. Claro, ¿no? De verdad. Entonces, normalmente, pues digo, la diabetes mellitus tipo 2 pues se diagnostica ya en edades adultas.
digamos, en promedio de 35, 40 años hacia arriba, normalmente. Ok. Justo revisando estadísticas, chequé que ya había un aumento entre personas de 20 a 35 años con esta diabetes, justo por la nivel de vida sedentario, por la calidad que le estamos dando a nuestra alimentación, en donde ya va a ser más factible el que más personas jóvenes tengan este diagnóstico. Entonces, ojalá que muchos tomemos el ejemplo de tener que cuidarnos y el querer cuidarnos no solo para evitar esta enfermedad, sino para evitar otras más, ¿no? Ujú, Y poder así es. tener una calidad de vida óptima y llegar justo a edades adultas sin ninguna complicación que sea algo que te impida seguir moviéndote, que te impida seguir teniendo una libertad y una salud adecuada en ese momento. Entonces, pues, ahora hablemos un poquito sobre justamente checar en tu experiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cuál es la cantidad de personas que acuden a recibir atención médica por esta enfermedad? Uf, mira, en promedio al día veo unos 17 pacientes, 20 pacientes en el servicio de urgencias. Ujú. Sí, un turno de 8 horas, 6.5 horas, 8 horas. De esos pacientes, supongamos que son 20, 12, 13 son diabéticos. ¿Y De esos, acuden por qué de esos complicación? 12, 13 pacientes, sí, 4 o 5 son pacientes renales, con falla renal, que van a diálisis peritoneal, que son hemodiálisis, ¿no? Tienen diferentes complicaciones. Eh, Hay pacientes del otro restante, que son otros 7. Son pacientes que son diabéticos, pero van por otras cuestiones, por diarrea, por infecciones diversas urinarias, cuestiones respiratorias, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí ya es algo, algo muy claro en el servicio de urgencias, la cantidad de pacientes que se ven diabéticos. Casi todos los pacientes que llegan ahí son diabéticos, ¿no? No puedo decir que todo sería algo absurdo, ¿no? También, ¿no? Pero sí la mayor parte de los pacientes mayores de 40 años, sobre todo arriba de 60, son diabéticos. Son diabéticos y muchos con falla renal, incluyendo jóvenes, hablando de la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Ujú. Que tienen problemas ya, también cuestiones renales, desde muy jóvenes. Es muy frecuente, muy, muy frecuente. Que llegan incluso hasta ser servicios de urgencia, ¿no? Así es. El Sí. cuerpo está colapsando por esa enfermedad. Sí, incluso hay pacientes que están mal, se tienen que ingresar y no desean ser ingresados. No desean ser ingresados, es increíble todavía. Yo incluso a veces les comparto el hecho de decirles, ¿cómo es posible que tengas un seguro y no lo aproveches cuando hay gente que no tiene seguro médico y desearía tenerlo y tú que lo tienes, pues no lo aprovechas? Ujú. Realmente muchos pacientes se quejan por la atención del instituto, por muchas cuestiones. El instituto es muy noble, el instituto tiene todo para dar, la verdad, ¿no? Tiene sus deficiencias como cualquier otra institución, Correcto. de cualquier otro ámbito de salud, finanzas, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero realmente todo termina en la institución pública. Todo el paciente complicado termina en la institución pública. Eso es algo real, ¿no? Por más que vayan al hospital Los Ángeles, bueno, para hacerles promoción, ¿verdad? Star Ujú. Médica, Dalinda, etcétera, ¿sí? Pues es gente que a lo mejor tiene seguro de médico, de gastos médicos mayores. Pero al final de cuentas, a través de toda su vida, pues, no lo van a estar solventando. Entonces, también esa parte es muy importante en la economía, en esa cuestión. Digo, si tienes el seguro, pues aprovechalo. Ve con tu médico familiar, ve constantemente, ve a medicina preventiva, ¿sí? A nutrición, a estomatología, a dietología, ¿sí? A trabajo social, incluyendo también medicina, planificación familiar. Son muchas cuestiones porque pues esta cuestión también afecta a nivel del hombre, pues la cuestión de la relación sexual, ¿no? En Ujú. la cual pues, ya tienen eh, situaciones de disfunción De eréctil, sí, disfunción eréctil. exactamente, ¿no? Y también eso pues llega a perjudicar tanto el estado emocional propio del paciente como de la pareja y de la familia. Es una cadena, y todo se deriva de unos malos hábitos alimenticios. Digo, como siempre digo,
Todo lo que te entra por aquí, por la mente y por la boca, te va a enfermar o te va a beneficiar. Ujú. Como piensas y como comas. Ya lo demás de la actividad física, todo lo demás ya es por añadidura nada más. Pero esas son dos piezas principales. Más, si yo sé que tengo antecedentes de que pues, mi papá, mis abuelos, mi mamá son diabéticos, hipertensos, son gorditos, a lo mejor. Sí, pues yo también me tengo que cuidar, ¿no? Si me quiero vivir, quiero disfrutar la vida vivo, ¿sí? Porque muchos la viven muertos y eso pues, es tan feo, Ujú. es algo no tan padre, ¿verdad? Entonces, pues, ya con una enfermedad de fondo, pues imagínate, ¿no? Entonces sí es algo complicado, sí, para ciertas personas, pero nunca es difícil. Siempre se pueden hacer las cosas, la verdad. Siempre que uno quiera. Justo. Así es, con cambio de hábitos, una buena alimentación, el incluso contar que, como lo comentaba el doctor, con alguna, digamos, solución médica o bien que estés asegurado, que justamente es lo que estamos viendo en la pantalla, cuánto cuesta atenderte en el Seguro Social y cuáles serían las deficiencias del instituto. Lamentablemente creo que lo que tiene mucho en contra el IMSS es la cantidad de personas que se llegan a atender, que a veces es mucha la población que hacemos uso de él y que no todos llegamos a tener esta atención de calidad justo por el hecho de la sobrepoblación. Entonces, me gustaría que revisáramos algunas estadísticas en cuestión a diabetes. ¿Cuánto le cuesta al instituto tratar esta enfermedad? En el 2018 se habló de un aproximado de 37.139.000 pesos. Entonces, es muchísimo el presupuesto que se lleva. Si podemos ver dentro de la tabla de algunas enfermedades como la hipertensión arterial, sin complicaciones, cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, la diabetes es una de las principales enfermedades que más gasta, en este caso el instituto, para poder atender. Por eso es que se han optado por algunos métodos de prevención, como charlas nutricionales, pláticas de diabetes y pues algunos otros consejos médicos que le dan a sus derechohabientes. Pero lamentablemente para las personas que no llegan a tener este servicio hospitalario, pues todavía quedan un poquito más a la deriva porque no tienen esta atención. Justamente Ujú. lo tendrían que contratar por medio de servicios privados. Así Y es. es ahí donde muchas personas, debido a la economía, no se permiten o no pueden cubrir. Pero también lo he visto, como agente de seguros entra mucho el desconocimiento sobre el cuánto cuesta una estrategia privada, ¿no? Y qué me ofrece, porque a lo mejor lo pensamos como un servicio muy costoso o que sería algo imposible de pagar. Y en muchas ocasiones, pues no es así, ¿no? Entonces, justamente el hablar de pagarte un tratamiento económico para la diabetes es un aproximado de 2,000 pesos para personas que ya cuentan con un apoyo público médico, porque estamos hablando ya de personas que requieren insulina y que Ujú. actualmente el instituto también sufre mucho de escasez de medicamentos. Entonces, si tú no tienes este medicamento en ese momento, lo requieres comprar o algunos otros medicamentos Así es. adicionales. Entonces, aproximadamente te cuesta 2,000 pesos tratarte con un apoyo y para personas que no cuentan con ninguna derechohabiencia, alguna institución médica, pues es un aproximado de 7,500 pesos. Entonces, eso aumenta al año y hay mayor la posibilidad de que la persona deserte en su cuidado, deserte en su atención médica, porque no va a ser costeable para ella. Entonces, justamente para eso sirven estas estrategias privadas como un gasto médico, en donde puedes llevar un buen control siempre y cuando sepas un presupuesto, tengas un presupuesto también de tus finanzas y también tiene mucha relación, doctor, con la cuestión de los hábitos, en crear buenos hábitos de ahorro. Ujú. Es claro. Porque si tú no estás generando un ahorro para, como un fondo de ahorro para emergencias, para enfermedades, lamentablemente te vas a ver en una situación bastante crítica donde no vas a tener para poder cubrir un seguro. Entonces, es muy importante darle un seguimiento completo en relación a, pues, justo poder prevenir esta enfermedad en un inicio y si ya la tienes, tratar de cuidarte al máximo, ¿no? Quisiera que revisáramos a la par también, doctor, algunas dudas que me hicieron llegar por medio de WhatsApp, que es Ujú. justamente algunos mitos y realidades de la enfermedad. Algunas personas nos comentaban los mitos del me dio un susto o me dio un coraje y se me desarrolló la diabetes. Es una de las preguntas que de verdad más me compartieron. No es tanto que sea de que me metieron un susto y ¿no? Es igual como dicen de la vesícula.
porque me hicieron pasar un coraje, ya me enfermé de la vesícula y me operaron, ¿no? No, 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 o sea, realmente es un estrés, ¿no? Realmente te asustan, llevas una situación de estrés, lo que sea, laboral, financiera, de cualquier tipo familiar, te va a llevar un estrés, es lo que te comento, ¿no? Y ese estrés, pues de alguna manera tu cuerpo lo va a reflejar, ¿no? Principalmente a nivel tracto, intestinal, ¿no? Completamente, ¿no? Todo el tubo digestivo tiene que ver con lo emocional, ¿no? Incluyendo lo que es el hígado y el páncreas, ¿no? Ya son unas cuestiones más profundas, ¿no? De otro tipo, ¿no? ¿no? No tan científicas, ¿no? Ujú. Pero sí tiene que ver el hecho, por ejemplo, de que hay una situación de estrés, ¿sí? Y el paciente, pues se lo achaca, ¿no? Siempre busca un culpable, Mm, ¿no? para Cuando jalar realmente, responsabilidad, exactamente, claro. sí, 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 o sea, la responsabilidad es clara, las obligaciones de cada uno son claras, ¿no? Pero siempre busca uno, alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Al susto, ¿sí? Pero nunca la comida, Nunca la nunca los coquita, malos hábitos, nunca ¿sí? la coquita. Sí, nunca la coca, nunca los malos hábitos, ¿no? Siempre está el hecho de, pues, ¿qué más como? No tengo dinero, ¿no? Gastan más comprando cosas que les hacen mal que comprando cosas sanas. Así de fácil, ¿no? Y es incluso más fácil hacer. Ujú. Entonces no es, si es un mito, ¿no? Realmente, ¿no? Eso no es viable, no existe. Son otras cuestiones. Y como te comento, son factores, ¿no? Predisponentes, son múltiples para la diabetes. No solamente es un susto, o es el susto, ¿no? Ujú. No, son muchas cosas, realmente, ¿no? Imagínate una persona que está sometida a estrés todo el tiempo, las 24 horas del día, principalmente las personas, las mujeres por arriba de 60 años, que se preocupan por el hijo, por el esposo, por la casa, por la comida, por todo, todo, todo. Ujú. No hacen actividad física, no hacen al tiempo, comen mal, se estresan, todo eso, pues es claro, ¿no? Les habla el hijo, oye, me accidenté o me detuvo la policía, un susto, ¿no? Una preocupación, chin, ya de ahí se me desarrolló la diabetes, ¿no? O sea, no es, es como que la gota que derramó el vaso, por así decirlo, pero no es algo real, ¿no? Son ya múltiples factores que trae el paciente arrastrando. En algún momento, pues se llegan a manifestar ya como enfermedad como tal, pero no es tanto así como que, chin, me asustaron y ya tengo la diabetes, ¿no? Ujú. No para nada. Ok. Para entrar a la parte del cierre, doctor, avances médicos para tratar la enfermedad existen, son viables, ¿a cuánto tiempo? Actualmente en el instituto, pues digo, nos están capacitando y depende de uno también, ¿no? Constantemente. Digo, son medicamentos orales y inyectables, ¿no? Como lo que es la insulina, ¿no? De insulinas, pues hay bastantes, ¿no? Actualmente. Depende para cada tipo de paciente, el tipo de control, el tipo de factores de riesgo, los factores predisponentes, ¿sí? Son muchos tratamientos que pueden ser muy viables para el paciente, que se pueden combinar adecuadamente, tanto orales como insulinas, ¿no? Pero realmente actualmente los medicamentos están muy avanzados, ¿no? O sea, hay muchos medicamentos nuevos de muchos laboratorios, pero créeme que eso no es lo importante. Lo importante no es atiborrarte de medicamentos para que tengas un buen control. Ese no es el punto. El Prevenirlos, punto es que te cuidarlos. alimentes bien. El chiste es que no encuentres la píldora mágica porque Dios te la dio o el mismo diablo te la trajo, ¿no? No, 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 claro que no. Depende de tu alimentación. O sea, entre menos medicamentos tomes, pues es mejor, ¿no? Pues Ujú. depende de qué, pues de tu control, de tus factores, de la herencia, mucho, ¿no? Sí, de lo que Ujú. venimos hablando. Ok, ok. Mira, ¿Algún? perdón, Ujú. podrá haber, haber avances así exageradamente extraordinarios a nivel mundial, pero si tú no te cuidas en tu alimentación, en tus hábitos, así ni Dios baje, ¿no? Si no te Realmente no. tomas el tratamiento, Y no fíjate que lo tengo muchos sigues. pacientes que les da el instituto el tratamiento y no se lo toman, porque es mucho medicamento para ellos. Ellos así lo dicen. No, es que no me lo tomo, doctor, porque es mucho medicamento y yo que estoy tomando. ¿Cómo crees, no? O muchos pacientes que toman el medicamento y se controlan y piensan que ya no tienen diabetes y lo dejan de tomar. Ujú. Es un error garrafal que cometen muchos, ¿no?
No, 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 deben de seguirlo tomando. Estás controlado porque te estás controlando. No puedes dejarlo de tomar, no lo suspendas. Mi mamá Eso es es para una de esas todos. personas. Sí, sí, que me dices que salí bien en mis exámenes y no sé si pues, sea por la metformina. Pues claro que es por la metformina, ¿no? Claro, sí, Entonces, así. muy bien, Doc. ¿Algún otro tip de cuidado que quisiera compartir para darle cierre a a esta cita Sí, de hoy? claro. Acudir constantemente al podólogo, los diabéticos, porque recuerda que tienen insuficiencia venosa periférica. Y es importante saberse cortar las uñas de los pies, Ujú, ¿sí? Evitar las heridas, tratarse las heridas, por muy pequeñas y superficiales que sean, tratárselas, ¿sí? Completamente. Acudir al oftalmólogo, al oculista constantemente para que tengan un mejor control, estar en revisión continua, con el médico internista, con el endocrinólogo, con el médico general, con el médico familiar, con el dietista, ¿sí? ¿Y por qué no? Pues de vez en cuando con un fisioterapeuta también, ¿no? Porque, pues, digo, cada quien también se merece ser consentido de vez en cuando, ¿no? Digo, ujú. para que te desestreses un poquito, pues te den también una descontracturada muscular, un masaje, ¿no? Antiestrés, ¿no? Creo que también eso es muy viable. El podólogo es muy importante, fíjate, de verdad, es muy, muy importante para evitar complicaciones como el pie diabético, que es muy frecuente también. La amputación, ¿sí? De Ujú. dedos de los pies, de partes de nuestras extremidades, ¿no? Entonces, digo, es por ahí, ¿no? El cuidado, prevención, ¿no? Ahora, realmente, pues si no tengo el seguro médico, no tengo IMSS, pues ahórrate una lanita, ¿no? Y vete a hacer algún laboratorio. Hay muchos, Salud Digna, Polanco, Lab, Chopo, etcétera, ¿no? Digo, te haces una química sanguínea de 6 elementos, un examen de orina, una biometremática, son exámenes simples, ¿no? Ujú. Y que pueden ser viables cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, depende, ¿no? De cada persona. Pero sí es importante que cada uno se esté controlando. Así como uno se mete a las redes sociales, pues, investiga un poquito, ¿no? De tu enfermedad, de qué trata, para que cuando vayas con tu médico le preguntes, lo cuestiones, ¿sí? Saques tus dudas, te empapes de tu enfermedad, así como cuando alguien se compra un celular y se pone a picarle para saber qué Para tiene, qué saber no qué tiene, tiene. tener Ujú. el control completo del aparato, pues así igual, tener el control completo de tu enfermedad, y es algo bien viable, de verdad, nada más es cosa de querer, porque el querer es Ujú. poder. Entonces, nada más es que uno quiera, cambie su actitud y su mentalidad, que sea un positivo. Pues ojalá que muchos tomemos en cuenta estas recomendaciones. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos regaló, que No a compartió ti. su sabiduría y consejos médicos para mis estimadas y estimados movidos. Y pues, ¿hay algún dato adicional en cuestionar dónde lo podemos contactar? ¿Cómo podemos acudir o agendar una cita médica con usted acá en el consultorio particular? Muy recomendado la atención. Muchas gracias, Renata. Yo me ubico en la Avenida Constitución, Plaza de la Constitución, número 160, en la colonia Plaza de Aragón, en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Así es, muy cerca del metro Nezahualcóyotl, línea B. Sí, en un momentito más les vamos a poner los datos de dónde contactarlo, y si nos permite el doctor número telefónico para agendar las citas y también que sepamos los horarios de atención, porque me parece que Así ahorita es. está únicamente, De 8:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, de lunes a viernes. El sábado estoy de 10 a 1, de 4 a 8 de la tarde, y el domingo de 10 a 1 de la tarde. Mi número de celular es 55 22 98 6454. Siempre les contesto. siempre, y eso es garantizado. WhatsApp, principalmente manden un mensaje porque luego en el Ujú, hospital no me entran muy bien las llamadas después de mediodía. Entonces, por vía de WhatsApp siempre les contesto. Pero ujú. siempre les contesto, ¿eh? Siempre. Correcto. No, sí, estoy de testigo. Pues doctor, muchísimas gracias. Esperemos que nos caiga también mucha atención médica de prevención, sobre todo, ¿no? Ojalá. Porque que es Así lo sea. importante y lo La fundamental y por lo prevención. que estamos el día de hoy aquí platicando. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en nuestro siguiente en vivo. Hasta luego. Hasta luego.